La hija de mi hermano. Estamos, chicos, ahora en la número 2. Estamos en la número 2. Ahora, hemos subrayado, claro que sí, para estar adelantando ya. Está un poco chupo esto. Vamos a analizarlo. Vamos. Profesora, A ver, voy a hacer la pregunta para reconocer el sujeto. Recuerden que para reconocer el sujeto haga la pregunta ¿quién? Al verbo, ¿no? O ¿quiénes? ¿Quién, quiénes o qué? Si son cosas también. En este caso, como veo que son personas, entonces haría la pregunta ¿quién o quiénes? En este caso sería ¿quiénes? ¿Quiénes fuimos al cine? Respuesta, mis amigas y yo. Sería el sujeto. Ahora, ¿qué se dice? Hago la pregunta para reconocer el predicado. ¿Qué se dice de mis amigas y yo? Fuimos al cine anoche. Miren, ahora el predicado se encuentra al inicio y al final. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se nota completo? ¿Se nota bien? ¿Sí, no? ¿O no? ¿Está sí, todo bien? Ya, ok. ¿Qué sí, se se dice nota bien. ok. ¿Qué se dice de mis amigas y yo? Fuimos al cine anoche. Miren, el sujeto está en medio, sí. El sujeto puede estar en medio, al inicio o al final. En este caso, el sujeto está en medio. Y el predicado se ha dividido en dos. Hago la pregunta para reconocer el núcleo del sujeto. Voy a estudiar primero el núcleo. ¿De quién se está hablando en el sujeto? Se está hablando de las amigas, el sujeto, y se está hablando de mí. En este caso, yo sería el núcleo del sujeto. Porque se está hablando de dos personas, de amigas y de mí. ¿Ok? Ahora, lo único que me sobra es, profesora, me sobra mis. Mis sería, se une directamente al núcleo. Como no hay ningún enlace que lo separe, rápidamente digo, entonces eso debe ser un modificador directo. ¿Por qué? Porque se une directamente al núcleo. Y además porque es un adjetivo posesivo. La I, chicos, cuando tú veas una I en el sujeto, la I no tiene ninguna función. O sea, no tiene una función sintáctica, mejor dicho. Solamente que, ¿ya acabé con el sujeto? Claro que sí, ya acabé. Ya acabé. Ahora, me voy con el predicado. El predicado es la parte más importante del sujeto. Perdón, en el predicado, no estoy hablando del sujeto, la parte más importante del predicado es el verbo. La parte más importante del predicado es el verbo. Por lo tanto, aquí el verbo es fuimos, la acción, NP. Reconozco, me sobra entonces, profesora, al cine y anoche. Fácilmente, al cine es un lugar. Entonces debe ser un circunstancial. Claro que sí, esto es lo cierto. ¿Dónde fuimos? ¿Dónde? Al cine, circunstancial de lugar. ¿Cuándo fuimos? Anoche, circunstancial de tiempo. Y hemos terminado con la número 2. Ahí está. Para reconocer al sujeto, vuelvo a repetir, hago la pregunta al verbo. ¿Cierto, Sayuri? Sayuri, acá, ¿qué pregunta haces para reconocer al sujeto? Dime tú la pregunta. ¿Quién escribió un poema? Respuesta, El alumno. claro, muy bien. Me voy con Tiago. Tiago, fíjate el sujeto nada más, Tiago. Mira el sujeto. En el sujeto, ¿cuál es la parte más importante? ¿De quién se está hablando? Del alumno. Entonces, alumno vendría a ser el núcleo del sujeto. Acuérdate bien, Tiago y todo cuarto grado. Luana Isabel, activa tu audio. Mira, solamente me falta reconocer él. ¿Qué clase sería él? ¿Directo o indirecto? ¿Tú qué dices, Luana? Directo. Claro, muy bien. Porque se une directamente al núcleo. No hay nada que lo separe. No hay ningún enlace que lo separe. Además, porque es un artículo. Me voy con Ani. Ani,
¿Cuál es la parte? ¿Cómo reconoces el predicado, Ani? Haz la pregunta para reconocer el predicado. ¿Qué se dice? Léeme, ¿qué se dice? Ajá. Te escucho. ¿Qué escribió el alumno? No, para el predicado. Reconóceme el predicado. ¿Qué se dice del alumno? ¿Qué se dice del alumno? Respuesta, escribió un poema para su madre. Ese sería el predicado, recuérdalo. La pregunta para el predicado es, ¿qué se dice del alumno? ¿Qué se dice del sujeto? En este caso, el sujeto es el alumno. Arriba, ¿qué se dice de mis amigas y yo? Fuimos al cine anoche. Arriba, ¿qué se dice de la hija de mi hermana Andrea? Cumplió 3 años, sería el predicado. Ahora, ese es el predicado. Me voy con Adric y después con Santiago. Adric, no está Adric, me ha dejado sus bolas navideñas nada más. Santiago, me voy con Santiago. Santiago, ¿cuál es la parte más importante? No te veo, Adric, coloca bien, o sea, fondo. ¿Cuál es la parte más importante del predicado? Santiago. Que le escribió un poema para la maestra. ¿Cuál es la parte más importante? ¿Cuál es el verbo? Escribió un poema para la maestra. Falso. El verbo, te he dicho. Adri, ¿cuál es el verbo? Escribió. Ok, vamos a ver qué dice Adri. ¿Cuál es el núcleo del predicado, Adri? Alumno. Adri, no cometas un asesinato sintáctico. Estamos hablando, escúchame bien, chicos de 4º grado. Adri, ¿no has estado atento? Núcleo del predicado, Adri. Núcleo del predicado. ¿Y por qué me tienes que tocar el sujeto? ¿Acaso en el predicado encuentras alumno? Fíjate bien, Adri. ¿Cuál es el núcleo del predicado, Adri? Ok, Ani, ese es el núcleo, exacto. ¿Verbo? Pero no me has dicho cuál es el verbo. Sofía, ¿cuál es el núcleo del predicado, Sofía? Escribió mis. Ya, vamos a escuchar a Sofía, ¿qué dice? ¿Cuál es el núcleo del predicado, Sofía? ¿Cuál es el verbo? Rapidito, chicos, se me va la clase. ¿Me escucha Sofía o no? A ver. Sofía, te esperé mucho, Sofía. Chicos, el núcleo del predicado es el verbo. Es el verbo. Y el verbo es escribió, como me dijo Ani también. Por ahí me escribió. Justin, fíjate en tu cuaderno. ¿Cuál es el objeto directo? Justin. Haz la pregunta, Justin, haz la pregunta. Es el elemento del predicado. Haz la pregunta. ¿Cuál es la pregunta para el objeto directo? No me has copiado, ¿no? ¿O si has copiado? Justin, Gabriel. No me has copiado la clase, Justin. Y este sábado es presentación de cuadernos, Justin. ¿Ya ven? Ese copiado. Entonces dime la pregunta. Lee la pregunta. Te estoy diciendo que leas la pregunta de tu cuaderno. Dime la pregunta. ¿Cuál es la pregunta para el objeto directo? A la 1, a las 2, Miss, ¿ya lo puedo decir? y a las 3. No la tienes, Justin, si no la leerías rápidamente. Miss, Ruama, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué más verbo? Muy bien, esa es la pregunta, Justin. ¿Qué escribió? Respuesta, Ruama. ¿Qué escribió? Ruama. Un poema. Muy bien. Objeto directo, exacto. Muy bien. Por el chat también me mandaron. Muy bien, Ani. Ok. Ahora, hago la pregunta para el objeto indirecto. A ver, Joaquín, léeme la pregunta para el objeto indirecto, Joaquín. Objeto indirecto, pues, objeto
indirecto. Un ratito me estoy buscando. Aquí está mi objeto de la corrección. ¿Ya? Te Es escucho. la acción. Recibe la identidad de la acción del verbo la identidad de origen lleva propiedad como nexo con el NP. No copiaste la pregunta. Tienes que haber copiado la pregunta. Ni se copió todo lo que estaba ahí. Copiado y le puedo mostrar. Pero díctame, pues. Es que yo no veo. Pero, No la tienes la pregunta. Ruama, ya que me has alzado la mano para que escuche Joaquín y todo cuarto grado. ¿Cuál es la pregunta, Ruama? ay, no, me equivoqué, estaba leyendo otra vez. ¿Qué más verbo? Este es para el objeto directo, Joaquín. Este es para el objeto directo. Te escucho, Ruama. ¿A quién más verbo? ¿Y cuál es la otra, Ruama? ¿Qué más verbo? No. ¿A quién más verbo? Y también ¿para quién? A corregir ahí esa parte. ¿A quién más verbo? ¿Para quién más verbo? Son dos preguntas. Muy bien, Ani. Ani, responde. Haz la pregunta y respóndeme. Para el objeto indirecto. ¿Para quién escribió? Respóndeme. Para su maestra. Muy bien. Esa es la respuesta. Para su maestra. Además, profesora, lo puedo reconocer rápidamente porque está el nexo para. Sí, ahí lo puedes reconocer. Exacto. Muy bien, chicos, nos estamos quedando hasta aquí. Hasta aquí nos quedamos.